Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Enseguida nos contactamos con Raúl Andrade, analista político. Hablaremos acerca de las decisiones del Ejecutivo. ¿Cómo le va al país? Vamos a analizar justamente eso ahora en esta entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Raúl Andrade, él es analista político. Raúl, muy buenas noches. Te saluda María del Carmen Álvarez. No te logramos escuchar. ¿Será posible que enciendas tu micro para poder conversar? Ahí está bien. Ahí está perfecto. Ya, un saludo, un gusto estar contigo y un saludo a la audiencia también. Gracias, Raúl, por acompañarnos como siempre. ¿Cómo se ve en estos momentos la gestión del gobierno? ¿El país va encaminado tal vez, bien encaminado, digamos, con las decisiones que se están tomando actualmente? Yo diría que hay que ir analizando paso por paso y ámbito por ámbito para poder llegar luego a una conclusión general. Generalmente a los analistas les encanta empezar por las malas noticias, pero yo voy a empezar por las buenas. Creo que el Ecuador ha logrado un alivio muy importante en lo que se refiere a la deuda externa con la emisión de los bonos, pero como este tema y la recompra de los mismos, este tema en la práctica lo que requiere es un trabajo previo, ¿no? Teníamos que llegar a un nivel de riesgo país que sea lo suficientemente bajo como para que los inversionistas en la bolsa se interesen en comprar esos bonos. Eso ha tomado un tiempo porque evidentemente la economía estaba en una situación más bien de riesgo alto para el país. Entonces todo eso se concatena, ¿no? Hoy por hoy hemos llegado a, digamos que a un punto en el que los bonos que emitió el Ecuador fueron comprados, fueron aceptados, y eso significa que el problema que se nos venía encima, que era de los vencimientos en este año 2026 y siguientes, han sido de alguna manera reestructurados y además con una tasa de interés más baja. Hay que empezar por ahí y digamos que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque quita la presión sobre el presupuesto estatal, cuyo problema es que básicamente es deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los años gastamos más de lo que ingresa o producimos. Por lo tanto, lo que va a pasar en este próximo año es que el gobierno tendrá un poco más de dinero a disposición para poderlo invertir en todas las áreas en las que efectivamente tenemos problemas, a saber, el tema de la salud, a saber, el tema de la seguridad, a saber, el tema de la educación. Pero todas las cosas no se hacen con palabras, sino que se hacen con hechos y con dinero. Vamos avanzando en el sentido de que obviamente habrá que reestructurar radicalmente el tema de salud, que es un tema serísimo. Exactamente. Y habrá que enfrentarlo teniendo el dinero y las herramientas y el manejo para poder lograr que esos resultados se sientan, porque finalmente de lo que se trata es de beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos que estén en este momento en situaciones de vulnerabilidad. Pero justamente para que se den estas acciones, para que se llegue a esos objetivos que son tan importantes, debería existir un plan, una hoja de ruta estratégica bien establecida por parte del gobierno. ¿Existe esa hoja de ruta? A ver, eso no lo sabemos ni nosotros, y tendríamos que preguntarle al gobierno, pero es potestad de ellos el explicarnos cuál es su hoja de ruta. Debería. Si es que el gobierno no le explica, pueden haber muchísimas razones. Eso no significa que no la tenga. Pero como digo, yo lo que me ciño a la lógica. La lógica es que no podemos solucionar cosas si es que no tenemos la capacidad económica para solucionarlas. Cuando el problema es de desabastecimiento, cuando el problema es de corrupción, cuando el problema es de conflicto, tenemos que armar todas esas alternativas que en este momento nos están haciendo falta para poder empezar a armar un plan. Entonces me imagino que cada uno de los ministerios y cada uno de las reuniones conjuntas que tiene el gabinete con el presidente tienen que estar analizando en lo que les toca
la forma de solucionar esto. Es importante que la vicepresidente sea la que está a cargo de la salud, porque ella tendrá más influjo y más influencia dentro del grupo para lograr que este tema se solucione a la brevedad del caso. ¿La persona idónea para ocupar ese cargo, Raúl? No sé si es la persona idónea, pero me parece que tiene una capacidad de acceso al presidente y un poder que le va a ayudar a establecer las prioridades. Creo que para el ministerio en sí mismo tiene que haber una persona que sea especialista, que sea conocedora del tema salud. De acuerdo. Pero creo que las dos cosas van de la mano, es decir, la decisión técnica no puede hacerse si no hay por el otro lado una presión política. Creo que la vicepresidenta está en capacidad de ejercer la presión política para que los temas técnicos sean resueltos. Ahora, ¿qué decisión específica del Ejecutivo en estos últimos meses, digamos, ha marcado un punto de inflexión tomando en cuenta la estabilidad del país? Yo diría que una cosa que soslayamos, pero que resultó tremendamente importante para la sanidad de las finanzas públicas, es el aumento del precio del diésel. Si bien esto fue... Claro. De alguna manera afectado y manchado por todo el problema que se creó alrededor de ello, el paro, etcétera, etcétera. No era una decisión popular, pongámoslo así, pero era una decisión estratégica. Y una decisión necesaria. Entonces, y necesaria. En la práctica, eso lo que ha significado es que haya, desde el punto de vista fiscal, una sanidad y una solvencia que antes no existía. Cada vez estamos recibiendo más dinero del que egresamos por concepto de subsidios, por eso, por el diésel me refiero. Entonces, eso está permitiendo que nuevamente, dentro de la necesidad permanente de dinero de la que tiene la caja fiscal, pues ese dinero va fluyendo y va entrando a la caja. Es decir, podríamos decir que en el ámbito económico de alguna manera se están dando las cosas. Hemos visto los esfuerzos que se están haciendo también para temas de comercio exterior, tratados, acuerdos con otros países para pues tener mejores oportunidades. Esos son puntos positivos. La pregunta es, ¿tenemos también esa percepción por parte de los ciudadanos? A ver, yo en las últimas encuestas que he visto, me parece que el presidente, aunque ha perdido cierto apoyo, lo cual me parece absolutamente normal porque todos sabemos que el poder desgasta, pero sigue manteniendo una base que de una u otra forma, con las ejecutorias que se hagan en un futuro inmediato, pueden lograrse. Me invento, supongamos que se capturan a todas las cabecillas del narcotráfico y se logra una especie de tregua en el tema, pues eso, por ejemplo, es algo que va a catapultar su popularidad. Supongamos que efectivamente se logra reestructurar el tema salud y empiezan a fluir sin problemas las medicinas y se acaba todo este esquema de corrupción terrible que hay en la salud pública, pues eso también va a abogar a favor del gobierno. Pero como le digo, lamentablemente el tema es que este tipo de cosas son como una cadena, no tienen que concatenarse, no se puede hacer lo uno sin lo otro. Entonces, creo que el primer paso y el gran primer paso, que es muy válido, es de poner en orden las finanzas en un país que ha estado acostumbrado a la inflación, a la devaluación, a los déficits fiscales y a la falta de puntualidad y de credibilidad de los acreedores internacionales. Allí empieza a trazarse el rumbo para la salud económica de un país. Y una vez que la salud económica está bien, podemos empezar a hablar de la salud social. Ok, ese es un punto fuerte. Puntos débiles. Puntos débiles. Me parece que, en primer lugar, hay un silencio demasiado marcado que no debería ser así. Debería, si el presidente no es ducho en el tema comunicacional, pues debería tener una persona cuya credibilidad, cuya presencia, cuyo conocimiento le permita suplir esa carencia y que pueda hacer cara y presentar una argumentación frente a los cuestionamientos que se le hacen. Entonces, en primer lugar, creo que hay un problema quizá de orden, llamémoslo político, que es una falta de comunicación adecuada y oportuna sobre los planes o sobre los proyectos que se tienen. Eso es algo que el gobierno tiene que cambiar.
Ahora, claro, porque esos silencios de alguna manera cortan la comunicación con los ciudadanos y se desconecta de alguna manera la relación que tienen con el Ejecutivo y también la aprobación, por supuesto, que podría pues darse ante las acciones o las decisiones que se van tomando por parte del Ejecutivo. Raúl, esta última decisión de estos aranceles del 30% a los productos que se importan desde Colombia, ya vemos todo lo que ha ocasionado esta guerra comercial que se ha dado entre ambos países, donde lamentablemente Ecuador sale perjudicado, ¿no? Muy perjudicado de esta decisión que tomó. ¿Cómo ve usted la decisión en sí y cómo ve la percepción ciudadana acerca de esto? A ver, en primer lugar, yo le diría que esta no es una decisión económica, sino una decisión política. Colombia es un socio marginal dentro de la importación-exportación y nosotros somos deficitarios frente a Colombia. De tal manera que hay que verlo más bien desde la otra vertiente, que es la vertiente que tiene a un gobierno totalmente preocupado por el tema del narcotráfico. De seguridad. Y de la seguridad, en lo que la percepción, que creo que es también pública, es que Colombia resulta ser un sitio muy adecuado o muy cómodo para esconder ahí una serie de temas que básicamente no salen adelante. Creo que basta referirse a las encuestas y a las estadísticas para darse cuenta que la producción de drogas, tanto cocaína como fentanilo, han subido astronómicamente por el lado colombiano. Y creo que la desesperación del gobierno o la preocupación del gobierno, entre paréntesis, creo que debidamente consultada con el gobierno norteamericano. Eso iba a consultar. Yo pienso que es lo lógico y no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo en eso porque digamos que es un socio en nuestra lucha contra el narcotráfico. Entonces es obvio que entre socios se converse cuál es la mejor estrategia para enfrentar algo que realmente no es manejable porque no existe apoyo por parte de Colombia. Creo que todos los que hemos escuchado las posiciones del presidente Petro, sabemos que un día amanece con un argumento, al día siguiente amanece con otro, y lamentablemente tratar de estar bien con Dios y con el diablo no resulta práctico ni absolutamente coherente. Entonces me parece que la posición del gobierno, desde el punto de vista estrictamente político, es una posición clara, es decirle ya no más, o nos ayudas o no nos ayudas, pero no nos tengas tonteando. Eso es lo que hay de fondo. Ahora, ya para finalizar esta entrevista, Raúl, finalmente, ¿cómo ve la situación en general del país? Es decir, ya hemos analizado un poco la parte económica, el tema, político no hemos entrado mucho en eso, habría que ver. ¿Qué pasa con las decisiones que se toman, por ejemplo, con respecto a temas que involucran, digamos, a personajes del sistema judicial? Bueno, hay que tener en primer lugar muy claro que la función judicial es independiente. Por supuesto. El pensar que el presidente de la República puede meter la mano dentro de los distintos estamentos de la función judicial es no reconocer el concepto que debería primar, que es el concepto de la independencia judicial. ¿Y no la ha metido? Que se pueda decir entre bastidores que efectivamente esta persona, otra persona ha llegado a tal o cual sitio por influencia del Ejecutivo. Son los cuestionamientos que se hacen actualmente. Claro, esos son cuestionamientos, pero creo que si algo tenemos en nuestro país es cuestionamientos, porque realmente basta que aparezca un tema para que al día siguiente hay un escándalo y una retahíla de acusaciones y ataques, algunas efectivamente con cierto fondo, algunas sin ningún fondo, pero finalmente lo que tenemos es que ceñirnos a los hechos. Los hechos son que la función judicial es una función independiente de la del Ejecutivo. De tal manera que si el Ejecutivo hace algo, lo tiene que estar haciendo entre bastidores, y la mejor demostración de que esa función es independiente es que el presidente en algún momento, tengo entendido, que le pidió al abogado Godoy que se retire, porque no
porque había de alguna manera perdido la confianza, ¿no? Y resulta que el abogado Godoy sigue ahí, lo cual quiere decir que no hay la capacidad ejecutiva de mandarle a su casa. Esa es una decisión, como digo, que sale de otros estamentos que van más allá del Poder Ejecutivo. Esperemos que sea así. Empecemos por ahí, ¿no? Digamos, tenemos que entender que hay una división de poderes. Claro, es como debería ser. El debería ser del que hablamos siempre en nuestro país y que en muchas ocasiones lamentablemente no se cumple. Gracias a Raúl Andrade, analista político, por habernos acompañado en este espacio y analizar un poco en el corto tiempo que tuvimos las decisiones del Ejecutivo. Muchas gracias, igualmente un saludo. Una buena noche. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.